Con el permiso de la presidencia, señor secretario, bienvenido. Desde que la iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados, ha habido un fuerte intercambio de ideas, de opiniones, tanto con los posibles afectados con los cambios como dentro de los senadores del PAN. Y finalmente llegamos a una conclusión que no es, como se dijo aquí, sin consulta, sin reflexión, de plantearnos seriamente el votar en contra de este paquete de reformas fiscales, porque en muchísimos ámbitos tenemos la certeza de que generará desempleo, de que ahuyentará la posible creación de fuentes de empleo por muchísimas medidas que se toman, que afecta a los ingresos de las personas de muchísimas maneras. El quitar la posibilidad de deducir la totalidad de las prestaciones sociales, pues va a repercutir al final del día que se quiten algunas de las prestaciones sociales y va a afectar el ingreso de las personas. En fin, yo quisiera hablar y plantear preguntas exclusivamente de dos o tres temas. El primero que nos preocupa de fondo es el incrementar de manera sustancial el déficit. Déficit no quiere decir otra cosa más que gastar más de lo que se recibe y en consecuencia ir a pedir prestado. ¿Cuánto se pide prestado? ¿Cuánto se plantea pedir prestado para el próximo año? Pues alrededor de 561 mil millones de pesos. Esos 561 mil millones de pesos, bueno, parte son lo que le llaman requerimientos financieros del sector público y parte son nuevo gasto. Nomás para que dimensionemos. Se nos plantea un conjunto de cambios fiscales que representan sacrificio de la sociedad para pagar 240 mil millones de pesos en impuestos nuevos. Y adicionalmente se plantea crecer el gasto en otros 240 mil millones. Es decir, habrá que tener una reforma fiscal en el futuro para pagar esos 240 mil. El problema de los déficits es que luego, al igual que para las familias, son adictivos. ¿Por qué? ¿Cuántos intereses habrá que pagar el siguiente año, en el 2015? Pues cuando menos habrá que pagar 30 mil millones de pesos de intereses. Eso significará tener que bajarle al gasto corriente o pedir prestado adicional, suponiendo que no le vamos a abonar al capital. Porque el problema de las deudas no es pedirlas y gastarlas. El problema de las deudas es que hay que pagar intereses y luego hay que pagar la deuda. Y la deuda reduce el gasto en el futuro, de manera que no es tampoco la panacea para resolver nuestros problemas. Ese es un tema que nos preocupa y ya vivimos en el pasado esta situación, este círculo vicioso, que para poder salir del endeudamiento tenemos que pedir más endeudamiento, porque de otra manera tendríamos que recortar gastos que son esenciales por el monto de los intereses y abonos a capital que hay que hacer. Ese es un tema que nos preocupa mucho y yo en este tema le preguntaría, señor secretario, ¿qué déficit proyectan ustedes para el ejercicio fiscal del 2015 y del 2016? Y eso nos puede decir mucho de cuál es la política que se quiere aplicar. El segundo tema sobre el que quisiera plantear una pregunta es en el tema de la vivienda. Se ha dicho aquí muchas cosas, algunas totalmente falsas y erróneas. Que hay 5 millones de viviendas abandonadas en este país. Miren, nomás para dimensionar, el Infonavit en toda su historia ha otorgado poco más de 6 millones de créditos, de los cuales 5 millones están abandonados. Me parece que se ha venido dejándose correr esta versión, porque la industria de la vivienda, principalmente las 6 empresas más grandes, están literalmente quebradas. Y quebraron ciertamente porque tenían problemas, pero fundamentalmente por malas políticas públicas. En ningún país del mundo se le dice de repente a la vivienda: se acabaron los créditos horizontales y ahora solamente créditos verticales. ¿Qué pasó con los inventarios de terrenos, de casas en construcción? Perdieron su valor. Vean cuánto cotizan las acciones, que todas ya están fuera de cotización de estas empresas, perdieron el 85, el 90% de su valor. Recientemente en Culiacán me comentaban del fuerte desempleo que se ha ocasionado el solo cierre de una empresa que tenía ahí su sede corporativa. Tronó por malas decisiones de funcionarios públicos que, con tal de denostar el pasado, anunciaron una política pública que hizo literalmente quebrar a la industria de la vivienda. Y ahora miren lo que se nos propone. Se nos propone un conjunto de medidas. La que más llama la atención es el IVA.
a las casas nuevas y a las usadas que no tienen valor agregado. Esto rompe con la definición del impuesto del valor agregado. Pero también se propone limitar la deducción que usan todas las familias. Cuando una familia empieza, tiene limitadas capacidades económicas y adquiere una casa pequeña conforme también a sus necesidades y sus capacidades. En la medida que crecen sus capacidades, puede vender esta casa y con ese dinero comprar una casa nueva con mayor capacidad. Bueno, ahora se limita la deducción a grado realmente grave y tendrá que pagar impuestos sobre la renta, sobre la plusvalía, el 30% o 32% seguramente de la plusvalía que tenga la casa, comparando el precio de adquisición y de venta a precios constantes. Entonces, el dinero que va a obtener se le va a reducir. Para comprar la nueva casa va a tener que pedir prestado un crédito hipotecario. Bueno, por ahí nada más le vamos a cobrar intereses, el IVA le vamos a cobrar nada más a los intereses. Bueno, pues quizás los primeros 3, 4 años todo el abono son intereses. Cualquiera que haya tenido un crédito hipotecario sabe que los primeros abonos son exclusivamente intereses, no le abona capital hasta tiempo después. De manera que si paga una letra de 10,000 pesos, va a tener que pagar 1,600 pesos adicionales de impuestos al valor agregado. Si le sumamos la repercusión del IVA, que será aproximadamente un 10%, y el costo del interés del IVA sobre los intereses de la hipoteca, el precio de la casa sube 26%. Sumen el efecto. Yo vendí mi casa y tuve que reducir mis ingresos porque pagué impuestos. Para comprar la siguiente me sube 26% el valor. Y todavía encima de eso, al ahorro para la vivienda, el 60% se le quita para financiar ahora un seguro de desempleo. Es decir, el Infonavit recibirá 60% menos de recursos para poder financiarse. Yo quisiera preguntarle al señor secretario, y con esto concluyo, en el tema de la vivienda, que es un sector que dinamiza la economía. Este año ha caído la construcción 7% presente por el tema de la vivienda. Si nos explicamos por qué cayó la economía, buena explicación está por este gazapo de la vivienda. ¿De qué manera cree que se puede reactivar la vivienda y el sector de la construcción con estas medidas que se están planteando? Gracias por sus respuestas, gracias. Una decisión para obligar a construir vivienda de carácter vertical para acceder a los recursos, al financiamiento del Infonavit. Pero eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Y el resultado es que se construyeron desde el año pasado en regiones, en terrenos remotos, sin acceso de servicios, sin transporte, viviendas de 2 pisos, porque eso fue lo que les pidió el Infonavit el año pasado. Si usted se refiere a cambios en la política de la vivienda, sí, esa regla ya cambió. La vivienda vertical debe de construirse donde el valor de la tierra hace sentido que se construya la vivienda vertical, que es en los centros de las ciudades. Si usted lo que está criticando es que la política de financiamiento a la vivienda oriente la construcción hacia los centros urbanos, donde esté cerca la vivienda de las fuentes de trabajo, donde haya servicios, donde haya agua, pues sí, esa sí es la política de vivienda de esta administración. Y con respecto a la discusión de los impuestos, pues creo que no estamos discutiendo nada, señor senador, porque, lo repito, no hay IVA a la vivienda de interés social, ni a la construcción, ni a la venta, porque así lo prohíben la ley del Infonavit, la ley del ISSSTE, que no se están modificando. Tenga usted entonces la tranquilidad de que la vivienda de interés social permanecerá sin impuestos. ¿Qué sí estamos haciendo? ¿Qué sí estamos haciendo? Tenemos una nueva política de vivienda que no es guiada por las decisiones de adquisición de tierra de los desarrolladores, con independencia de la tierra que hayan comprado, sin permisos, sin servicios, para especular. Y si hay empresas que hoy en día tienen una situación financiera compleja, porque en sus activos tomaron reservas territoriales, donde no debe de construirse vivienda, ese no es un problema del gobierno. La responsabilidad del gobierno es asegurar que los recursos públicos lleguen a donde debe estar la vivienda social. Y para eso se está incrementando en 50%
los recursos de CONAVI, se están incrementando en 300% las líneas de la banca de desarrollo para fortalecer la vivienda de interés social, con una política que busca algo simple, pero que a veces se ha perdido en el camino, que es que la vivienda que se apoya con fondos públicos sea para los más pobres y esté donde debe de estar. En materia de déficit, la pregunta específica que usted hace es ¿cuál es la trayectoria esperada del déficit? Conforme a nuestro escenario base, se propone un déficit para 2014 del 1.5% del PIB, para 2015 del 1%, para 2016 del 0.5%, para regresar al cero déficit fiscal en el año 2017. Esta trayectoria implicaría un menor endeudamiento que el endeudamiento acumulado en la administración anterior. Le comparto algunas cifras. La deuda neta del gobierno federal en 2006 era de 22.2% del Producto Interno Bruto. Al cierre del año 2012, la deuda neta del gobierno federal alcanzó el 35% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? En la administración pasada se agregaron 12 puntos porcentuales de deuda al gobierno federal. La trayectoria que se está proponiendo para el déficit público en los siguientes años es una trayectoria que implicaría un endeudamiento considerablemente menor al de la administración pasada. Y mire, si tuviéramos un problema de sustentabilidad de las finanzas públicas, y en eso no puedo más que compartir su preocupación que ese fuera el riesgo, creo que podemos estar tranquilos. En primer lugar, las calificadoras internacionales, que son las que evalúan el riesgo de la deuda pública del gobierno federal, han expresado ya opiniones positivas en torno a esta reforma. Y tal vez lo más importante es cómo reaccionan aquellos que invierten en deuda del gobierno federal. Apenas el lunes pasado, la administración llevó a cabo la operación de colocación de deuda más grande en dólares, 3.900 millones de dólares, con la participación de 280 inversionistas de todo el mundo, a la tasa de interés del 4%, la segunda tasa más baja en la historia de las colocaciones de deuda pública mexicana. Si estuviéramos poniendo en riesgo la viabilidad de las finanzas del gobierno federal, créame, estas condiciones nunca se hubieran alcanzado. Gracias, senador. Con su permiso, presidente. Bienvenido, secretario. Me niego a creer que esta reforma sea suya. Esperábamos o teníamos una expectativa diferente a la reforma. Oía comentarios de una gran reforma de gran calado. Alguien decía que la madre de todas las reformas, y la verdad que veo un parche fiscal. Como que tomó la ley de ISR en cada capítulo del título y vamos, a qué le quitamos, qué le ponemos o qué le disminuimos. Yo también me llevo una frase de usted, pero para recordarla en un año o aceptarla. Dice, es un proyecto que piensa en la gente. Me la voy a llevar, voy a guardar el papelito. Digo, si piensa en la gente, en los trabajadores, empezamos con un punto, el seguro de desempleo universal, que no es universal. Simplemente es de una aportación que los trabajadores ya tienen para vivienda y que ahora le reducen el 3%. Entonces, no hay ningún beneficio para el trabajador porque puede estar en un problema de desempleo y un problema de adquirir una vivienda y ya se ve disminuida su posibilidad. El segundo punto es en el tema de previsión social, secretario. O sea, un empresario solo puede deducir apoyos de previsión social, gratificaciones a sus trabajadores en el 41%. ¿Qué empresario, y sobre todo si nos vamos a medianas y pequeñas empresas, que es quien tiene el 80% de los trabajadores, va a continuar dando previsión social si solamente puede deducir el 41%? ¿Quién se va a ver afectado? El trabajador. Y al rato también que venga la ley del Seguro Social con el artículo 27,
donde se le quiere cotizar algunos otros rubros de previsión social. Al final el trabajador se va a ver afectado porque la empresa, estos empresarios, no tienen un estímulo para invertir. Y va con lo mismo. Importaciones temporales, secretario, les va a pegar al flujo. O sea, sencillamente, ¿cuánto tiempo para acreditar, compensar los IVAs? Le van a pegar al flujo a una empresa. Es más, a una empresa grande, una empresa automotriz, Aguascalientes, Nissan, Guanajuato, Puebla, que no dejan de ser una maquiladora grandota. De los componentes de un coche, el 60% es importación temporal aproximadamente, en donde tendrán un problema de flujo al tener que pagar la importación temporal, o deducir o acreditarla, pero igual en flujo le van a pegar. La industria automotriz, en ese mismo rubro, el tema de las deducciones del automóvil, una pequeña o mediana empresa, 130,000, le aseguro que todos los automóviles son utilitarios. O sea, no tener un automóvil de utilitario de 130,000, 200,000, eran 170 desde el 2006, no se actualizan, al contrario, a la baja a 130,000, que también es un desánimo para la inversión. Contribuyentes superiores a 1,000,000 de pesos al régimen general, la burocracia, lo complicado de las declaraciones, los gastos administrativos para un contribuyente que pueda vender 1,000,000 de pesos al año. Podrían caer algunos en la informalidad. Su régimen de incorporación, que no le va a dar ni un peso, ya lo comentó, durante 6, 7 años, 6 años o 7, no recuerdo. No hay un estímulo para incorporarse a la formalidad. Una de la cultura es no dar información a Hacienda. Y este régimen te dice, solamente dame tu información y vas a estar pagando en el 6º año. Pues eso es lo que menos quieren dar. Tendríamos que buscar otro estímulo o cerrar la pinza en las deducciones totales de todos los conceptos, para que entonces todos pidamos comprobante y entonces todo se registre. Pero así no le va a dar ingresar a la formalidad de muchos repecos. Imposible que recaude los 240,000 millones de pesos. Es una cantidad que en un año la vamos a recordar. Pero también le tengo una propuesta. Confíe en los municipios, secretario. Hay 100 municipios que tienen fácilmente el 60% de los changarros, que tienen la capacidad, la voluntad de recaudar los repecos, sí, condicionados a las participaciones federales. Es cuanto, muchas gracias.